Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy en nuestra mesa con Gerardo Esquivel y Francisco Guerrero vamos a debatir qué deben hacer los partidos y candidatos ahora que terminaron las precampañas. Después vamos a tener nuestra tradicional mesa de encuestadores. Viene Francisco Abundis, Jorge Buendía, Ulises Beltrán y en esta ocasión Juan Manuel Herrero para analizar el proceso electoral del 2018. ¿Qué están diciendo las encuestas? Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. La semana pasada en esta mesa debatimos los saldos de las precampañas. Toca ahora analizar lo que tendrían que hacer candidatos, partidos rumbo a la segunda y ya última parte de la competencia. Para discutir este asunto se encuentra con nosotros Gerardo Esquivel. Gerardo, muy buenas noches. Leo, ¿qué tal? Buenas noches. Y Paco Guerrero. Paco, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, pues la semana pasada se puso buena la discusión. Estuvo sabrosa, ¿no? La mesa, sí. Hoy no pudo venir Denise, pero nos avisó. Ya estará la semana que entra con nosotros. Pero bueno, ¿qué tendrán que hacer? López Obrador, muchos piensan que tiene que guardarse y ya salir el 1 de julio a ver si gana la elección para no cometer errores. Bueno, ese es un punto de vista, digamos. Yo creo que podría seguir participando en la discusión y yo creo que lo que ha hecho ha sido una estrategia inteligente en el sentido de que ha tratado de mantener y poner los temas en la agenda pública y eso le ha dado mucha visibilidad y mucha discusión y creo que le ha ayudado. Sí. Quizá también, dada esa exposición, puede existir la posibilidad de que cometa algún error, pero me parece que en general no necesariamente debería guardarse y tal, ¿no? Digo, es chiste, ¿no? Sí, claro, pero digamos, pero sí lo he escuchado muchas veces. Y pero, yo creo que hay algo detrás del chiste, ¿no? De fondo, que es esta cosa de que puede cometer errores. Bueno, todo el mundo puede cometer errores. Claro. Ya lo vimos recientemente con Enrique Ochoa, por ejemplo, cometió un error muy importante. Pero yo creo que, digamos, está en la situación, digamos, un poco más cómoda, porque pues va adelante en las encuestas y en ese sentido puede jugar un poco más de muertito, en fin, ¿no? Creo que los otros dos candidatos están en una situación más difícil. Primero porque tiene que definirse con mucha claridad si efectivamente hay un segundo lugar claro, que digamos aparentemente se ha ido definiendo en las últimas semanas, según las últimas encuestas, ya lo dirán más adelante los encuestadores, pero aparentemente Anaya se está perfilando como un segundo lugar, pero creo que no está del todo definido y creo que eso es importante y creo que ambos partidos tendrán esa disyuntiva de si buscan primero posicionarse como el segundo lugar claro y ya luego para luego buscar como una final, digamos, contra quien está encabezando las preferencias, que en este caso es López Obrador. Pero sí creo que además, dentro de eso, los candidatos del... Ahora, a López Obrador es previsible que lo que viene le van a aventar todo, ¿no? Lo van a tratar de bajar, bueno, claro, como dijo en su momento el clásico Felipe Calderón, haya sido como haya sido. Claro, ¿no? Que eso debemos estar... sabemos que eso seguramente vendrá... Es lógico, de alguna manera. Y los otros dos candidatos, insisto, tendrán que definir quién es el segundo lugar primero. Y luego tienen retos diferentes cada uno, me parece. Creo que Mitt tiene el reto todavía, y creo que debería aprovechar muy bien esta pausa para definir o redefinir, me parece, su candidatura. Creo que sí, lo que hemos visto en las últimas semanas ha sido un tema de construir una auténtica narrativa de qué quiere transmitirle a la gente. Ha habido varios intentos, me parece, no necesariamente exitosos, del Mitt ciudadano, Mitt el que de la continuidad económica, Mitt el padre de familia, y como que no termina de cuajar una narrativa de Mitt en ese sentido. Creo que se puede aprovechar para reposicionar, me parece, identificar mejor su narrativa. Y Anaya, por su parte, tiene que buscar una narrativa, porque lo que sabemos hasta ahora pues, es que toca el ukulele y que habla idiomas. Y nada más. No, y más allá de eso, su trayectoria, la verdad es que sí pero no le va mal en las encuestas. Pues no le va mal, pero la pregunta es que tiene que subir. Claro. Yo creo que ahí sí, pues tiene que poner un poco más de sustancia en la discusión.
porque tampoco sabemos mucho más de Anaya, más allá de que pues, se ha enriquecido, es un tipo rico, de una manera tampoco del todo clara, y segundo, que en su trayectoria política pues ha avanzado a costa de dejar muchos heridos en el camino, incluyendo gente de su partido, ¿no? Entonces, sí creo que tiene también que, si quiere ser competitivo, construir una narrativa que pueda enfrentarse exitosamente ante el que está encabezando las encuestas, que es López Obrador. Paco. Bueno, yo creo que Gerardo ha manifestado algunos puntos que son interesantes. Primero quisiera comenzar con el tema del catenacho. En términos futbolísticos, tú sabes muy bien, los que somos futboleros, que el catenacho es metes un golecito, te echas hacia atrás y obviamente esperas que no cometas un error que te pueda hacer que el partido se empate o se voltee. Ese riesgo siempre existe, particularmente... Le pasó hoy al Paris Saint-Germain. Bueno, claro, lo vimos todos, lo vimos todo hoy, ¿no? Además, como dice Yogi Berra, el último minuto también tiene 60 segundos y esto no está definido. Entonces, yo creo que obviamente esa actitud más conservadora es parte también del proceso de aprendizaje de todos estos años y eso es natural y normal. Por otro lado, yo creo que los partidos, y hablando un poco más... Pero estabas pensando, cuando hablas del catenacho, del López Obrador. Sí, por supuesto, por eso empecé con el planteamiento originario de Gerardo, que es esta actitud, por ejemplo, que vemos ahora en el intercampaña. Él ya no quisiera que los precandidatos fueran a más programas de televisión, que ya no dieran entrevistas. Ha empezado ya a enderezar en el Instituto Nacional Electoral la posibilidad de una estrategia para que en el intercampañas realmente los candidatos se guarden, y es natural, porque él ha estado en precampaña, yo te diría que ha estado en precampaña y en campaña pues, los últimos años. Él es un hombre muy conocido y obviamente él quisiera que los demás no pudieran tener aparición durante estos periodos de intercampaña. Ahí lo que estás diciendo es que yo no lo tengo registrado, no sé si tú, o sea, sí hay una estrategia de Morena para, digamos, que los otros candidatos no hagan campaña digamos que las expresiones, en el intercampaña. Digamos que las expresiones que ha hecho Andrés Manuel ha sido en el sentido de que el INE tiene que clarificar, que ya no es un momento de intercampañas de poder hacer estas labores de entrevistas, de mayores intercambios. Tú sabes que en el Consejo General hay voces liberales, por fortuna, que piensan que los candidatos no se pueden guardar, que sería algo ridículo, pero yo creo que lo que está detrás de esa estrategia es ya todo mundo quieto, aguardemos el balón hacia atrás y vamos a empezar ahora. La realidad, como tú bien dijiste, y también lo mencionaba Gerardo, pues en las campañas pasan todos los días tantas cosas. ¿Cuántas cosas no pasaron el día de hoy? Por cierto, muy lamentable el accidente en que estuvo involucrada Marichuy. Yo creo que todos coincidimos pues que es algo muy lamentable. Está bien, ¿no? Sí, desafortunadamente una persona que falleció. Todos los candidatos, lo cual me ha gustado, los precandidatos han manifestado con civilidad. Claro. Pues como debe de ser. Como debe de ser, porque ojalá le vayamos subiendo un poco el nivel a la parte humana de la campaña. Otro elemento que me parece muy importante, y yo creo que ahí José Antonio Meade va a hacer un planteamiento muy preciso, ya lo hizo el día de hoy, la mayor cantidad de debates posibles para entrar ya a los temas de la agenda pública. ¿Por qué? Porque tú lo has dicho, y yo fui consejero del INE, lo vivimos, tenemos un formato de debates muy acartonado, que no permite esta libertad. Creo que los partidos tienen que prepararse. Pero ahí, Paco, es muy claro, esto, ¿no? Los incentivos del que va arriba en las encuestas es los menos debates posibles y lo más aburrido posibles. Los que van abajo, los más debates posibles y los más confrontativos posibles. Pero recordarás, ¿no? Recordarás que en alguna ocasión, en una de sus derrotas, Andrés Manuel López Obrador decidió no ir a un debate, y tú sabes el costo que esto tuvo. Le costó. Creo que también va a ser muy importante, y quisiera aquí hacer alguna referencia a esto, porque estamos hablando de las tres fuerzas, de las tres coaliciones, de las tres fuerzas políticas, el tema de trabajar con tu partido o con tus partidos en el concepto de la unidad interna, porque tienes que ir a una elección donde se da movilización, donde tienes que convencer, por supuesto, a los tuyos. Cada frente, cada digamos, coalición electoral tiene sus debates, tiene sus propios asuntos en esa materia. Hablando de eso, Paco, se oyen voces de rebeldía dentro del PRI. Mira, yo creo que siempre... En particular en la Cámara de Diputados, seguramente hubo una nota, hubo una nota que ya fue desmentida por la propia coordinación, pero además yo te diría lo siguiente: el PRI es un partido muy grande, es un partido vivo, fuerte, y además, después de cada proceso donde se tienen que seleccionar los candidatos, pues obviamente se da este tipo de versiones. La realidad es que Ochoa está en el partido firme. Tendremos en los próximos días eventos importantes que el partido va a ir anunciando. Pero déjame regresar nada más al tema interno, porque sí va a ser importante, sobre todo con un partido que tiene ya tantos años en el terreno como es el PRI, con sus dos partidos coaligados. El caso de Morena, que es un partido nuevo, un partido joven, que por supuesto se ha beneficiado del desprendimiento particularmente de muchos perredistas, aunque ahora
pues ya ves que recogen cascajo y han estado recibiendo a gente de muchos otros espacios. Creo que eso va a ser importante. Y un tema que yo sí quisiera poner sobre la mesa. Me parece que el tema de los candidatos independientes, las candidaturas independientes, va a añadir un elemento, digamos, nuevo a este proceso. En los próximos días el INE tendrá que tomar una serie de decisiones. Bueno, ya van a salir en campaña. Claro, o sea, claro, ya han ya tenido vamos, campaña. Claro, y vamos a ir a esto. Y termino con algo que, como hoy es Día del Amor y la Amistad, quiero coincidir con Gerardo en un asunto. Efectivamente, escoger un candidato presidencial no es un show de talentos. No es un show de si usted habla, baila, o usted toca la guitarra o el piano, no. Lo que tenemos que definir, y hay proyectos creo que muy claramente definidos, es qué ruta de país queremos y quién es el piloto, el chofer, el jefe de la nave que va a tomar las riendas del país. Y ese debate se tiene que hacer de manera seria. Yo esperaría que una vez que termine este periodo extraño de intercampañas y entremos ya a los millones de spots que se vendrán, a los debates, ya está sucediendo algo muy positivo. Yo he recibido ya varias invitaciones de medios libres que quieren que debatamos entre las distintas fuerzas políticas y eso le va a dar a la campaña, espero, un tono mucho más interesante para los ciudadanos. Sí, yo coincido en varias cosas de lo que dice Francisco. Uno de ellos es el tema de los independientes, va a cambiar. Porque, digamos, una de las cosas que se puede observar de las encuestas, y creo que ahorita lo podrán discutir los encuestadores, es del inicio del periodo de precampañas al final, lo único que hubo de alguna manera importante, aparte que se consolidó cada quien en su posición donde arrancó, fue un ligero aumento de Ricardo Anaya. Pero un ligero aumento que fue a costa, aparentemente, de Margarita Zavala. Sí, sí. Creo que ahora que Margarita Zavala suba a la competencia y que tenga presencia en medios, eso, digamos, será interesante para los votantes que simpatizan con el PAN como frente o con el PAN como Margarita Zavala, aunque ya no esté en el partido, claramente identificados con sus valores. Va a ser interesante un poco qué rol juega. De la misma manera habrá otros candidatos, el Bronco posiblemente, habrá que ver con quién compite más, o Armando Ríos Peter. Entonces puede ser una cosa interesante, pero sí creo que en el fondo, lo que decía Francisco de la importancia de que haya más debates, está bien que haya más debates, puede afectar de alguna manera el proceso electoral, claro. Pero creo que lo fundamental va a ser el tipo de debates que se den. Déjame preguntarte, Gerardo, ¿cómo procesa alguien que simpatiza con López Obrador de hace mucho tiempo, con la izquierda, esta cuestión de que se está abriendo López Obrador? Pero yo creo que hay un tema de hasta dónde recibes, lo decía Paco, el cascajo, ¿no? Por ejemplo, para mí es muy claro, la historia de Cuauhtémoc Blanco es una historia de corrupción. Es un tipo que le dieron dinero un partido local para lanzarse a la candidatura de presidencia municipal. Increíblemente la ganó, hay que decirlo, bueno, pues así es la democracia, ¿no? Pero es la compra, o sea, la compra de una estrella para mí es la perversión completa de la política. Yo creo que se puede discutir si eso es una democracia. Se puede discutir si eso es corrupción o no, es decir, ¿De verdad? No, sinceramente, digamos, ¿sí? Independientemente de cualquier otra cosa, sí creo que el que hayan invitado a alguien a participar y que le digan, pues, para que participes. No, le pagaron. Por eso. Le pagaron una lana. Por eso, pero eso no es corrupción, en el sentido estrictamente hablando. Mano, yo no lo voy a defender, no, ni mucho menos. Pero lo único que digo es, ahora, ¿hasta dónde llega? Pues me parece que hay límites primero muy claros en términos de mientras se sumen a un programa ideológico, me parece que está bien sumar y hacer más amplia tu coalición electoral. Sí, me parece importante. Las elecciones de sumar, pero la pregunta es a dónde pones la rayita. Bueno, pero entonces me parece importante. Por ejemplo, mucha gente cuestionó el tema de la alianza del PES con López Obrador. Me parece que el PES se sumó a la agenda programática de Morena y de López Obrador y que no tuvo injerencia porque además ya estaba definido el proyecto alternativo de nación. Entonces, digamos, ahí, mientras ocurre eso, a mí me parece que se puede interpretar como una cuestión pragmática. Chucho Silva lo llamó oportunista. La maestra. Bueno, la maestra, yo hasta donde sé, no está como tal. Bueno, puede discutirse si hay interpretaciones. La maestra y el partido del PANAL está más bien. El PANAL está con el PRI, pero la maestra, Ochoa. Bueno, nada más déjame terminar porque me preguntaste una cosa. Sí. Que era, ¿hasta dónde se pone? ¿Hasta dónde? Yo creo que lo puso y se pone en términos, por ejemplo, en un caso como el de Fausto Vallejo. Eso es interesante porque Fausto Vallejo anunció y los medios. De nuevo, en esta, que me parece que sí es como de repente una campaña orquestada, difundieron ampliamente
que Fausto Vallejo iba a ser candidato de Morena en Morelia. Bueno, es que lo dijo él. Bueno, pues sí, pero una cosa es que lo diga él y otra cosa es que sea. Sí, sí. Y cuando le preguntaron a López Obrador si eso era cierto, él dijo no, por Morena no va a ser candidato. Y ahí está la raya muy clara y no va a ser candidato. Pero sí va a ser de sus aliados, del PES y del PT. Porque en ese lugar van separados. Sí, sí. Y pues cada quien podrá hacer lo que quiera donde van separados. Esa es parte de la lógica de las coaliciones electorales. Entonces, digamos, me parece bien establecida la diferencia en términos de decir, cuando hay un personaje tan cuestionado públicamente como es Fausto Vallejo, pues no puede pasar esa línea. Hay otras cosas que pueden cuestionarse desde otra perspectiva, insisto, ideológica como en el caso del PES, de otros personajes que se suman, pero en la medida en la que no tengan espacios en la política, espacios específicos, digamos, de poder o de representación, pues que se sume quien quiera. Y yo creo que esa es la lógica, porque además está ocurriendo efectivamente una desbandada de el caso de gente del PRI, pero también del PAN. De todos y entonces lados. Están sumando, y yo me parece la lógico. Cargada. Puede ser la cargada, pero es importante contrastar eso contra la visión que se tenía antes de Andrés Manuel López Obrador de ser sectario. La discusión hace 12 años era que era 2006 claramente lo dijo, y a mí me lo contó eso Manuel Camacho, en paz descanse, que él sí puso una línea ahí. La maestra Elbester Gordillo no entra. Pero no te vayas muy lejos. Cuando decidió que no se sumaría el PRD a la coalición, la gente lo acusó, muchos analistas también dijeron, es sectario, ¿por qué no salía? Bueno, la verdad es que algunos son preferibles a lo que quedó del PRD. O sea, digamos, o al revés, No, yo sí creo que hay algunos. Yo con la que quedó del PRD, la verdad es que prefiero que no se alíe, porque la gente que quedó ahí, que se terminó aliando con Anaya, me parece que eran impresentables. Paco. Bueno, pusiste un balón sabroso y obviamente pues hay que entrarle al tema. tema. Muy futbolero hoy. Es que también José Antonio Miranda futbolero. Pero es que además mis Chivas empataron hoy, entonces estoy contenta. Mira, ya con un empate. Pues se hace lo que se puede. Mira, ni los del Cruz Azul. Pero ya haces violencia innecesaria, es Día del Amor y la Amistad. Mira, en lo que mencionaban en torno a la congruencia histórica de López Obrador, que es algo que yo creo que podría reconocerse en la mesa, está apareciendo en esta versión, digamos, 5.1 o 2.0, como ustedes le quieran poner, de República Amorosa, este elemento del pragmatismo. Y mientras yo escuchaba a Gerardo y a ti hacer un poco el recuento, no se puede negar que en el templete estuvieron hace unos días, junto a él, Fernando González, René Fujiwara, el profesor Ochoa, y deja eventualmente el pragmatismo. Que son los personeros de la mano. Por supuesto, indudablemente. Pero sin espacios de representación. Lo que quiero decir es lo siguiente. Vamos a olvidar por un momento lo que significa la maestra Gordillo. Yo creo que todo el público sabe lo que ella significa. Pero pensemos una creación del PRI también, por cierto. Eso, por supuesto. Eso es algo que ella salió incluso del PRI después y hubo un gran que luego cisma. Su máximo poder lo alcanzó con el PAN. Que hubo un gran cisma, pero regresar al punto. Si tú traes estos personajes, ¿qué es lo que opinas de la reforma educativa y qué vas a hacer al respecto? Porque aquí ya tenemos que empezar a hablar de los temas de fondo. Y te doy otros personajes. Un personaje específicamente difícil, que es Napoleón Gómez Urrutia, al cual ya Andrés Manuel dijo, si la República Amorosa triunfa, dijo, haremos las cuestiones necesarias para que Napoleón Gómez Urrutia regrese. Y por supuesto, ya el caso de Fausto Vallejo ya lo explicó en torno a esta diferencia, pero están otros personajes como René Bejarano, como su esposa, como Lina Corrodi. El caso de Cuauhtémoc Blanco, pues tú lo señalabas, 7 millones de pesos para ser candidato, contratado. Para esa la gente votó por él. O sea, es que pero no podemos la gente puede votar por él, pero tú tienes una... Se vale en una democracia pagarle a una personalidad para esos no son los valores, Gerardo. Tú que eres un hombre al que yo respeto intelectualmente, pero yo te puedo decir esto... El voto democrático. No, por eso, la gente... Eso sí. No, es la lana que le dieron a Cuauhtémoc. Sí, creo que con el caso de Cuauhtémoc hay un tema también un poco Yo creo que no solamente es el caso de Cuauhtémoc, hay otros personajes, y te voy a decir otra cosa. El tema de Eva Cadena en estos días, que ayer fue motivo de escándalo en torno a lo que sucedió, la respuesta que dio Rocío Nale, en el fondo, más allá de las personas y en este espíritu, entre comillas, de inclusión, lo que sí tendríamos que estar pensando es dónde se pinta esa raya y cuáles son los planteamientos ideológicos y pragmáticos que esto tiene hacia el futuro, porque obviamente Andrés Manuel López Obrador está en esta búsqueda de no cometer los errores del pasado, pero estos excesos pueden darse y hacen que, por ejemplo, cosas tan indefendibles como lo de Cuauhtémoc o otros temas, pues simplemente la gente sí se da cuenta. Pero mira, a mí sí me gusta eso y yo creo que las mesas de aquí en adelante las tenemos que empezar ya a hacer sobre temas específicos. Yo creo que sí. Educación, seguridad, Déjame digo algo sobre la reforma educativa. Exacto, yo creo que
es más, empezaría la semana que entra con el tema de la reforma educativa, menos que pase algo importante. Pero quiero decir una cosa de una vez, porque sí es interesante, digamos, más allá del hecho de que en efecto pues resulta y va a ser interesante que el PRI plantee que hay impresentables en una campaña, digamos, cuando el PRI está rodeado de muchos impresentables, pero podemos discutir eso. Pero el tema de la reforma educativa es interesante porque en un mitin reciente, creo que en Zacatecas me parece, López Obrador hizo una precisión que es fundamental, que dijo, no estoy en contra de la reforma educativa, no vamos a proponer eso, vamos a proponer una reforma legal a una ley, la ley de servicio profesional docente, que es una ley muy específica, que es la que ha generado la mayor parte de la controversia con los profesores por un tema que tiene que ver con la estabilidad laboral. Y me parece muy interesante, tan interesante que el día de ayer, Mexicanos Primero, que es una organización que, como todos sabemos, estuvo apoyando de manera abierta y restricta la reforma educativa, y parte del contenido me parece que refleja lo que empujó Mexicanos Primero, sacó un comunicado diciendo que reconocían de manera importante el cambio que representaba de posición de López Obrador en esa materia, porque reconocía que en ese tema específico había margen, si no malinterpreto el comunicado, para una posible mejora de la reforma educativa. Lo cual es interesante porque es justo lo que están demandando muchos profesores. Digamos, pero también ha dicho Andrés Manuel que echaría para atrás. Pero por eso digo, eso es lo que ya dijo, que eso no es lo que va a hacer. Es que ahí está la ambigüedad. No, pero es que no hay ambigüedad. O sea, en el mitin lo dijo muy claramente, dijo, lo que estamos proponiendo es una reforma a la reforma y una reforma específicamente a esta ley. Y eso es interesante, insisto, tan interesante que motivó esta respuesta de Mexicanos Primero, porque entonces está hablando de una discusión ya y la mucho verdad más que específica. el que está a cargo de ese tema, que es Esteban Moctezuma, es un tipo pues bastante razonable, hay que decirlo. Por eso, pero entonces que viene del PRI, por cierto. Sí, claro, fue mucha experiencia política que creo que podrá fue la sacar campaña de la adelante Bastilla, pero el tema es este. Aquí sí tenemos que meterle ya cuchillo con rigor, porque tú no puedes estar tratando tu campaña todo el tiempo diciendo que vas a echar abajo la reforma educativa y que el público te crea que por un comentario que haces de manera aislada y un reconocimiento tibio que hizo Mexicanos Primero, las cosas van a cambiar, porque además hay otro problema. Pero no es el público, es Mexicanos Primero. Por eso, me refiero al reconocimiento público que hizo Mexicanos Primero. Lo que es importante es que cuando vengan, y yo celebro que lo hagas de manera temática, porque eso nos evita estar solamente en los dimes y diretes y subirle el nivel a la mesa. Yo sí estoy convencido, querido Leo, que las contradicciones van a empezar a aflorar. Y al final del día, y en esa parte yo creo que coincidiremos todos, tendremos que revisar cómo se van integrando los equipos, cuáles son las posturas que cada una de estas personas trae. Y regresando al tema original que se planteaba en la mesa, creo que es muy importante ir revisando lo que va a pasar ya durante el periodo de debates en la campaña. Bueno, pues yo creo que ya empezamos con empecemos ya con la parte temática, desde luego reforma educativa, reforma energética, el tema de la economía, del ingreso básico universal, Tratado de Libre Comercio. Tratado de Libre Comercio. Luego, ¿cuánto sería bueno hablar de temas como la pobreza y la desigualdad? Y las propuestas claro, el ingreso básico universal viene de ahí, ¿no? Supuestamente. Pues, ¿quién sabe? Porque ya no ha hablado de él, Ricardo Anaya. Como que ya se le olvidó, como que ya se dio cuenta que es tan imposible y tan demagógico que mejor ya no lo quiere ni mover. No, pero desde luego que es un tema, ¿no? Y si me preguntan, que él mismo lo ha dejado. El gran tema es la inseguridad, ¿eh? ¿También? Que ahí sí nadie, yo que lo veo desde fuera, las propuestas han sido ralitas, pero bueno, ya lo va a ser muy bueno que lo hagamos así, y gran mesa esta noche. Gracias. El Día del Amor y la Amistad. Día del Amor y la Amistad. Gracias, Paco. Gracias Gerardo. Gracias. Regresamos con la tradicional mesa de encuestadores para analizar qué pasó en las precampañas. Según ellos, ¿sirvieron las precampañas de algo? Sí, no, quién está arriba, quién está abajo. En fin, quédese aquí en Foro TV que continúa la hora de opinar. Muy bien. Sí, empecemos.